está. Estaba dando un curso, pero hoy día vamos a continuar. Ya. Entonces, nos toca empezar un nuevo tema. El tema es mediciones ambientales. Para eso yo les envié una presentación que sea solo como referencia, pero sobre eso vamos a trabajar. Entonces, voy a presentar mi pantalla y vamos a compartir. Vamos a grabar. ¿Qué pasó? Se perdió. Bueno, vamos a ir hablando de lo que son las mediciones ambientales. ¿Y para qué se utilizan? Ya, son unidades de medición o también conocidas como mediciones ambientales. ¿Cuál es la idea de las unidades de medición? Básicamente es que tenemos que saber entender lo que nos dice la ciencia, ¿no? Es decir, decimos esta agua es salada, esta agua tiene metales pesados, a veces decimos el suelo tiene pesticidas, o hay gas cianuro en el aire. Entonces, para tener una certeza de eso, tenemos que saber cuantificar. Y saber cuantificar es decir, saber cuánto cianuro hay en el aire, saber cuánto calcio hay en el agua, saber eh, qué cantidad de pesticidas hay en un cierto suelo. Una vez que cuantificamos, ya podemos comparar con algo. ¿Con qué comparamos? En general comparamos con lo que es, en general comparamos con la norma, ¿no? Y la norma puede ser baja, puede ser alta, pero tenemos que saber lo que son las unidades de medición para compararlas. Si está fuera del rango permitido, por arriba o por abajo, entonces podemos dar alguna conclusión. Entonces, un ejemplo es esto, ¿no? El estado de la Laguna Lalay. Dice en septiembre de hace unos 3 años, dice, la Laguna Lalay tenía pH 9,92, con actividad eléctrica 8100 microsiemens por centímetro, una demanda química de oxígeno de 620 miligramos de oxígeno por litro, 1,30 miligramos por litro de fosfato, un nitrógeno total de 70 miligramos por litro, un nitrógeno amonical de 3,10 miligramos por litro, nitrito 0,70 miligramos por litro y nitrato 51 miligramos por litro. Entonces, para saber si esas magnitudes son bajas o altas con respecto a una norma, pues tenemos que entender qué son las unidades que nos están hablando. Eso es una cosa, ¿no? Ahora, en general, los ingenieros trabajamos con el ámbito agua, suelo, un poquito con el aire. Entonces nos interesan más unidades relacionadas al agua y al suelo, que por lo menos tenemos que entender qué significan. Por ahí no vamos a poder hacer algo con ellas, pero saber si son elevadas, si son bajas. Perdón, se cortó. Entonces, una de las razones es entender lo que son las magnitudes. Entonces, saber los rangos de pH, saber los rangos de hierro, saber los rangos de manganeso, de carbonatos, de bicarbonatos, con respecto a una cierta norma. Eso tenemos que saber. O también, por ejemplo, cosas como
Hemos visto lo que es el fenómeno de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene que ver con la generación de energía química a partir de la energía radiante, ¿no? Y también hemos visto que a partir de dióxido de carbono y agua la planta genera oxígeno. Pero queremos saber cuánto. Entonces puede haber preguntas como ¿qué cantidad de oxígeno produce una planta a la cual se le añade 10 mililitros de agua? Si consideramos que se genera por el proceso de fotosíntesis. Entonces recordemos la ecuación de la fotosíntesis, donde dice dióxido de carbono más agua genera glucosa o, o materia orgánica más oxígeno. Entonces queremos saber, si añadimos 10 mililitros de agua a una maceta, ¿cuánto oxígeno va a generar? De acuerdo a la parte teórica. Entonces, para eso también tenemos que entender lo que son las unidades de medición. Por otro lado, muchas veces hemos visto, y hemos visto recientemente en la ley 1333, los cuerpos de agua, ¿no? Bueno, esta ley 373 no es de Bolivia, ¿no? Pero es una otra ley 373 ambiental también, donde nos dice que un cuerpo debe tener en clase A menor a 2 miligramos por litro de BO5, un cuerpo de clase B debe tener 5 miligramos, o debe tener coliformes fecales, 5 números florales por 100 mililitros en la clase A y 200 por 100 mililitros en la clase B. O nos pide cromo, ¿no? Que para una cierta clase 0,05 miligramos por litro y para otra clase es el mismo valor. Entonces, si no entendemos qué son las unidades de medición o concentración, pues tampoco vamos a poder entender, tampoco vamos a poder orientar y tampoco vamos a poder interpretar resultados. Que finalmente es el objetivo que deberíamos tener como ingenieros civiles de la parte sanitaria, al menos debemos saber interpretar si es mayor, si es menor. Pero también casi todos los ingenieros deberían saber mínimamente concentraciones básicas, ¿no? Y esas concentraciones no solo se llevan en la universidad, se llevan también en el colegio. Entonces debemos saber eso. Y yo estoy seguro que ustedes sí saben porque han pasado química de colegio, han pasado química general, entonces sí entienden. Pero este tema de la materia es un repaso aplicado a una cierta temática. Entonces, los procesos en general de contaminación requieren que el ingeniero conozca de mediciones y concentraciones. ¿Para qué? Para tomar medidas y decisiones en base a ello. Entonces, es algo que es imperativo conocer. También se debe conocer procesos de dilución, es decir, cómo voy a disminuir las concentraciones de algunos compuestos que son perjudiciales. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, si se añade una cuchara de sal a un vaso de agua, o la misma cuchara a una olla, o la misma cuchara a un turril, y todos con el agua realmente llena hasta su borde superior, ¿dónde está la mayor concentración? ¿En el vaso, en la olla o en el turril? Preguntas como esas vamos a poder responder cuando conozcamos de concentraciones ambientales o de unidades de medición. Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, si una cucharilla de sal tiene 5 gramos de peso de sal, el vaso tiene 250 mililitros de agua, la olla 4 litros de agua y el turril 200 litros de agua. ¿Cuál es la concentración de la sal en cada uno de los recipientes? Eso también se va a saber con la parte de la materia que estamos viendo.
Entonces, si vemos una representación gráfica, ¿qué podemos decir aquí? Tengo una cucharada de sal con más o menos 10 gramos o 10 miligramos de sal para cada recipiente. ¿Dónde se va a sentir más salado? Aquí. ¿Dónde se va a sentir menos salado? Aquí quizás ni siquiera se va a sentir. Entonces lo que queremos saber es cuán concentrado está la sal en cada uno de estos recipientes. Esto lo vamos a ver también en la materia, ¿no? Ahora, vamos a ver algo de unidades generales de medición o de concentración. Entonces, algo que es previo al tema en sí mismo es el conocer las unidades del sistema métrico. Si no conocemos las unidades del sistema métrico, pues no vamos a poder entender lo que son las concentraciones. Necesitamos unidades de longitud y vemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Aumentamos 2 ceros más, es igual a 100.000 centímetros. Aumentamos un cero más, es un millón de milímetros. Entonces, hay 1 millón de milímetros en 1 kilómetro. O hay 1000 milímetros en 1 metro, o 1 millón de micrómetros en 1 metro. De 10 a la 6 o de 6 unidades. Otro ejemplo, unidades de área. 1 kilómetro cuadrado, cuántos metros cuadrados tiene? 1 millón de metros cuadrados. ¿Cómo llegamos de 1 kilómetro a 1 millón? Mostrando que 1 kilómetro cuadrado es 1 kilo. Es 1 kilómetro de largo por 2 kilómetros de ancho. Y en 1 kilómetro de 1000 metros. Entonces, tenemos 1 kilómetro cuadrado es 1000 metros por 1000 metros, es 1 millón de metros cuadrados. Otra unidad menos convencional, lo que es la hectárea. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Y esto tienen que saberlo de memoria. Aquí no van a requerir un formulario o alguna ayuda. Sobre las unidades de volumen, también vamos a ver unidades de masa. Vamos a unidades de volumen. Un litro entonces, 1 litro de 1000 milímetros es 1 millón de microlitros. Micro implica 10 a la 6. Mililitros es 1 metro cúbico. Un litro es también 1000 centímetros cúbicos. Respecto a lo que son unidades de masa o peso, una tonelada es 1000 kilogramos. Y esto, por favor, no vuelvan a preguntar. Muchas veces en el examen me preguntan cuánto es una tonelada en kilogramos.
al mismo tiempo. 1 kilogramo es miligramos. Es 1 millón de miligramos y es 1000 millones de microgramos. Entonces, las unidades más utilizadas en lo que es este tema son unidades de volumen, que puede ser en mililitros, en litros o metro cúbico. Unidades de área, que es en metros cuadrados de área. Unidades de peso, que es microgramos, miligramos, gramos, kilogramos, toneladas. Entonces, estas unidades sí las tienen que conocer. ¿Cuáles son las unidades más comunes que se aplican? Son las unidades más sencillas, ¿no? Que son básicamente unidades para expresar la concentración. Por ejemplo, masa sobre masa, masa sobre volumen, volumen sobre volumen y mol del químico sobre el volumen total. Masa sobre masa en general se utiliza para suelos. Masa sobre volumen química. Se utilizan para medir volúmenes de agua o de aire. Volumen sobre volumen se utiliza para fracciones de gas, fracciones de aire. Y mol del compuesto químico sobre volumen total se utiliza para expresar la molaridad. Vamos a empezar con unidades. Las unidades llamadas partes por millón o ppm se definen como el número de unidades de masa químico por millón de unidades del total de la masa. ¿Qué significa esto? ppm sub m es partes por millón sobre masa y es equivalente a gramos del compuesto I sobre 10 a la 6 gramos totales. O puede ser miligramos del compuesto I en 10 a la 6 miligramos totales. ppm, masa es gramos sobre 10 a la 6 gramos totales. Es gramos del compuesto sobre 1 millón de gramos. O puede ser también miligramos del compuesto en 1 millón de miligramos total. Recuerden, es la masa del compuesto sobre 10 a la 6 en la misma unidad. También puede ser miligramos del compuesto en kilogramos total. ¿Por qué? Porque en general 1 kilogramo tiene 1 millón de miligramos. Entonces, parte por millón se expresa en miligramos por kilogramo. Esa es una cosa que debemos manejar. Más o menos cómo funciona esta unidad. Tenemos en azul lo que es la masa del cuerpo. Y en rojo lo que es la masa del compuesto químico. Entonces, la concentración en masa va a ser la masa del compuesto químico, o MI, dividido entre la masa total.
Eso por 10 a la 6. Y eso va a ser unidades de partes por millón. Se puede expresar como miligramos sobre kilogramo o gramos sobre 1.000.000 de gramos. Por ejemplo, se analiza 1 kilogramo de tierra para buscar tricloroetileno. Y el análisis indica que la muestra tiene 5 gramos de tricloroetileno. ¿Cuál es la concentración en ppm? A ver, le voy a dar un minuto. ¿Alguien ya ha hecho? Es algo bastante sencillo. Ahí vamos a intentar salir de acá. ¿Alguien ha probado el ejemplo? Ahí vamos a hacerlo, que es extremadamente sencillo. Para eso vamos a pasar a nuestra hojita. Dice, ¿qué decía nuestra? 1 kilogramo de tierra y 5 microgramos de compuesto. Y el compuesto, 5 miligramos. La definición es masa del compuesto químico. Vamos a borrar esto un ratito. Masa total. Y eso es más o menos 5 miligramos entre 1 por 10 a la 6 miligramos. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo tiene 10 a la 6 miligramos. Entonces, básicamente, la concentración es 5 entre 1.000.000. Vamos a ver. Es un cierto valor, pero la norma nos dice que es esto en las mismas unidades y esto en las mismas unidades. Entonces se queda igual a 5 partes por millón. ¿Por qué? Porque este 10 a la 6 debe quedarse implícito aquí. Este es el primer ejemplo.
Aquí está el ejemplo, ¿no? Es lo mismo. Otro ejemplo, dice. Se añaden 200 gramos de cal a 300 kilogramos de suelo dentro de un barril. ¿Cuál es la concentración en cal de barril luego de que la leche, la cal y el suelo se han mezclado? A ver, intenten hacerlo en 2 minutitos y luego vemos conmigo. 200 gramos de cal en 200, entre 350 kilogramos de suelo en un barril. ¿Cómo sería la concentración? Entonces podemos intentar resolver aquí. Masa del compuesto químico es 200. La masa total 350 kilogramos. Sabemos que la concentración es la masa de uno sobre la masa de otro por 10 a la 6. Espera un ratito. Cargar. Vamos a cambiar de color de lápiz. Voy a cambiar. Ya. Entonces tenemos 200 gramos sobre 350 kilogramos. Y recordemos que ppm también es miligramos sobre kilogramo. Y esto puede ser entonces 200 gramos por 1 gramo miligramos todo sobre 350 kilogramos. Eso puede ser. Voy a tachar algunas cositas. Gramos con gramos se van y nos va a dar 200.000 miligramos sobre 350 kilogramos. Y eso nos va a dar a 200.000 entre 350. Es 571
miligramos sobre kilogramo o ppm. Entonces, dice si añadimos 200 gramos de cada 350 kilogramos de suelo, vamos a tener una concentración de 571 miligramos por kilogramo o 571 ppm masa. Salgamos de acá. Entonces aquí tenemos la solución. La masa del químico es 200 gramos, la masa total de suelo es 350 kilogramos, la masa del químico expresada en miligramos es 200.000 miligramos. Entonces la concentración y masa sobre masa va a ser 200.000 entre 350. Que más o menos lo que hemos encontrado. 571 miligramos por litro o partes por millón de masa. Entonces, miligramos por litro, partes por millón, son iguales bajo algunas circunstancias, ¿no? Otro ejemplo. Dice, se tiene 60.000 kilogramos de arena, a los cuales se tiene que añadir abono hasta que la concentración de la arena sea 750 ppm. Si el abono viene en bolsas de 12 kilogramos, ¿cuántas bolsas se necesitan para llegar a la concentración? A ver, piensen esos 5 minutitos o vayan resolviéndolo. Tienen 3 minutos más. Ya, ahora vamos a ver si es que alguien de ustedes ha... ¿Algún resultado? A ver, ¿alguien ha intentado a ver cuánto les ha dado por lo menos? A ver, vamos a revisar.
Dice, más o menos para ubicarnos, tenemos un terrenito donde le añadimos abono. Entonces nos piden cuántas bolsas de cal. Entonces recordemos la definición. La concentración es MI sobre MT, siempre que están en las unidades correctas, ¿no? Pero si están en las mismas unidades, se multiplica por 10 a la 6. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es la masa del compuesto químico, porque tenemos la concentración y tenemos la masa total. Y vamos a ir aplicando las unidades directas, ¿no? 750 ppm es 50 kilogramos, miligramos por kilogramo, ¿verdad? Vamos a salir. Quitarle el borrador. Vamos a colocar. Ok. 350, esto vamos a tachar, lamentablemente lo tengo por aquí. Miligramos sobre kilogramo, multiplicado por 60.000 kilogramos. Y tenemos que kilogramos con kilogramos se va y nos va a quedar miligramos. Y esto va a ser igual a 750 por 60.000. Es 45 millones de miligramos. Dicho que era 45 millones de miligramos. Es igual a 45 kilogramos. Por tanto, son 45 kilos. Ahora, si las bolsas son de 12 kilos, ¿cuántos de 42? ¿Cuántas bolsas entran en 45 kilos? Podemos decir 3, 4. Sería 3 por 12 más 36 más 9. Prácticamente 4 bolsas.
Esa sería la respuesta. ¿Tiene alguna consulta, pregunta hasta aquí? Entonces aquí tenemos el resumen, ¿no? Es más o menos lo mismo. Finalmente se requieren 4 bolsas de abono para llegar a la concentración deseada. Ya, el siguiente es masa sobre volumen, pero vamos a parar ahí, vamos a hacer algún repaso de esto. Déjenme ver a mi tablero. Acá. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Se quiere preparar un terreno para simular un ensayo de toxicidad de metales pesados. Entonces, se quiere tener 100 miligramos por litro de un compuesto llamado zinc. 100 miligramos por kilogramo acá. Entonces vamos de nuevo a nuestra definición. Concentración es masa del compuesto sobre la masa total. Si las unidades son en miligramos por kilogramo, ¿no? Ahora, si el terreno tiene 30 metros de largo y 20 de ancho, me pregunta, ¿qué cantidad de zinc se puede preparar? Se necesita. Si el terreno tiene cantidad de zinc, se debe aplicar. Considere 30 centímetros de profundidad del suelo. Entonces tenemos la misma definición.
concentración es la masa del compuesto sobre la masa total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El volumen del TR, que es igual a 30 por 20 por 0,3. Es para 18 metros cúbicos, ¿no? Si el terreno tiene una densidad de 1800 kilogramos por metro cúbico, entonces la masa es igual a la densidad por volumen. Es 1800 kilogramos sobre metro cúbico por 18 metros cúbicos. Es 1800 por 18. $32,400. Entonces la masa es 32,400. Entonces, ¿cuánto será MI? La masa del compuesto va a ser AC por MT. Y eso va a ser igual a 700 ppm, o sea, igual a 700 miligramos por kilogramo, multiplicado por 32,400. 700 por 32,400. Y eso va a ser igual a 32.680.000. Vamos a esto, ¿no? Por 70, ¿no? No, está mal acá. La masa está. El MI es igual a C por MT. Ah, vamos a borrar esto. Entonces vamos a colocar 700 miligramos por kilogramo por 32.400 kilogramos. Y aquí esto tiene un peso de 22.680 miligramos. Igual que sería a 22 kilogramos. Entonces la solución es que hay que aumentar 22 kilogramos del compuesto metálico al volumen de suelo para tener la concentración deseada, ¿no? Es bastante sencillo. De todas maneras, mañana vamos a repasar una vez más.
Ya, hasta aquí tienen alguna pregunta, consulta. Esa densidad, Inge, ¿de dónde sacó? Bueno, es una densidad del suelo, ¿no? Que puede ser 1800, 1900. De hecho, para tener la masa necesita la densidad, solo que ya me había olvidado colocarlo en el enunciado inicial. Ahí está, Inge. Ahora, una recomendación, vayan buscando sus cuadernos de química, ¿no? Química de colegio, química general, ahí están los ejercicios, solo que aquí vamos a hacer algunas aplicaciones más para agua, suelo, para ingeniería ambiental. Pero básicamente es un repaso. Obviamente el examen de esto, o sea, la evaluación es un examen, ¿no? No es un trabajito ni nada. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, entonces vamos a quedar ahí. Mañana continuamos. Como 75 bolsas, está bien. El resultado está bien. Entonces nos vemos. Inge, una pregunta. Eh, del trabajo ese para mañana, cuando, para la pregunta de lo que, ¿qué dice la ley 1333 y sus reglas, ¿hay que explicar las leyes o solo colocar las leyes referentes al tema que nos No, tocó? tienen que leerlas, interpretarlas y colocar o sea, ¿qué dicen en tus palabras? Porque van a ver, tienes reglamento, tienes la ley 1333, reglamento de contaminación ética, y hay varios reglamentos más que están ahí colgados en la plataforma académica. Lo que les estoy pidiendo Sí, era que porque hay busquen, parte de un reglamento para el sector de la minería, exactamente de ahí podemos sí, sacar para sí, redactar mi pueden grupo. sacar, claro que pueden sacar, Ahí, pero ahí explicarlo en otras palabras. sí, no tienen que copiarlo textualmente, sino explicarlo en sus palabras. Ya, está bien. Esa era mi duda, gracias. Ya, gracias. ¿Algo más? Ya. Si no hay más, nos vemos mañana. Vamos a continuar con medicinas ambientales y mañana también tienen que entregar el trabajo. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.